Ahora sí está. Ahora sí está. Bueno. Los que quieran verificar, por favor, me colaboran con eso y ya iniciamos sigan. Esta no es la diapositiva. La diapositiva es topología de elementos de circuitos. Muy bien, ahora sí. Esta sí es la diapositiva. Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos nuevamente al curso de circuitos eléctricos. La idea es pues continuar con el repaso. Desafortunadamente no tuve tiempo para poderles haberle hecho previamente eso, entonces pues decidí hacerlo hoy, mucho mejor así. Bien, pues espero que esto pues quede grabado y pues ahí sí ya pues ustedes tengan acceso al material sin problema. Bien. Ok, como les había mencionado, entonces el repaso lo vamos a dividir en dos partes. El primero pues ya se dio, voy a ver si tengo el tiempito para regrabar ese. Lástima porque hablé chévere, me sentí como chévere con los protagonistas de los electromicros, no quedó grabado, ni quieren el computador. Bueno, ahora lo que corresponde es el tema de todo lo que hace referencia a topología. Topología, recuerden que es el estudio de conexiones. ¿Listo? Particularmente para este caso hablaremos de conexiones de elementos de circuito. ¿Sí? Recordando la clase pasada, los elementos del circuito pues es todo pues elemento que participe en un circuito eléctrico. Bien, y los elementos del circuito pueden ser de cualquier naturaleza. Nosotros vimos algunos de esos elementos del circuito, como por ejemplo resistores, vimos condensadores, vimos bobinas, ¿sí? Etcétera, fuentes, ¿sí? Fuentes alternas, DC, etcétera. Todos esos son elementos de circuito. Incluso nosotros nos preguntábamos si nosotros mismos éramos un elemento de circuito. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que de alguna forma participe en un elemento de circuito se podría considerar para una conexión. Y todo lo que tenga naturaleza de elemento de circuito se podría considerar para una conexión. Finalmente, estamos hablando en este curso, vamos a dedicar solamente a elementos del circuito que tienen dos terminales. ¿Sí? No vamos a hablar de elementos de circuito que tengan más de dos terminales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lleguemos, o cuando ustedes lleguen, más que lleguemos nosotros, a electrónica o electrónica básica, todo eso, ustedes ya van a encontrar elementos que tienen tres terminales. ¿Sí? Por lo pronto, elementos de dos terminales son los que vamos a tener. ¿Dónde vamos a tener otra premisa? ¿Cuál es la premisa? Las terminales siempre van a estar clasificadas de dos tipos, o terminal de salida o de entrada. ¿Sí? Es decir, esta va a ser una terminal de entrada o de salida y esta va a ser una terminal de entrada o de salida. Lo que no puede ocurrir es que, al menos desde este punto de vista de dos terminales, es que una entrada sea de salida y la otra de salida. No pueden ocurrir simultáneamente que dos tengan la naturaleza de salida o dos tengan la naturaleza de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Si una es de salida, la otra es de entrada. Y si una es de entrada, la otra es de salida. ¿Estamos de acuerdo? Como en un tubo de agua, uno espera que el flujo vaya en una dirección. ¿Sí? Aquí no nos vamos a poner ni cuánticos, ni filosóficos, ni nada, ¿sí? Alguien podría decir, no, profe, pero es que el agua puede tener alguna otra naturaleza oculta y entonces se va para el otro lado. No, ¿sí? Aquí vamos a hablar que tenemos solamente un sentido del flujo en este caso de agua. ¿Sí? Bien. Pero ya partiendo de que tenemos elementos de dos terminales, pues las terminales son puntos, yo había mencionado que las terminales son puntos donde pueden haber potenciales conexiones de elementos, de circuitos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un elemento acá, A, con terminales A y B, pues yo puedo conectar
desde este punto hasta otra terminal de otro elemento del circuito, y entonces generaría lo que se llama un nodo. ¿Sí? Cuando ya comparto terminales de elementos del circuito, es decir, uno físicamente, estos elementos, ya vamos a llamarlos nodo. ¿Sí? Aunque pues yo también alguien podría decir, profe, pero yo puedo colocar varios terminales y unirlos en un solo punto. Es válido, ¿no? ¿Sí? Por lo que entonces ya sería un nodo que tiene varias terminales. ¿Sí? Digamos, confluyen varias terminales, varios caminos, por así decirlo. Y es perfectamente válido. Supongamos Bogotá. Bogotá, digamos, tiene varios puntos de llegada, por lo que entonces uno puede decir que es como si fueran varios caminos para entrar y salir algo. ¿Sí? Ese algo en este caso es el tráfico de carros. ¿Listo? Para nosotros, ese algo puede ser la corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La rama hace referencia a el camino que hay entre dos puntos donde se unen varias terminales, es decir, dos nodos. ¿Sí? Porque si se une aquí el terminal A con otro elemento de circuito, pues yo no espero que esta B se devuelva acá. Es lo que uno esperaría, un bucle. No tiene, digamos, como mucho propósito decir que esto se devuelva aquí. Entonces yo espero que esto esté compartido con otros elementos de circuito diferentes a la terminal A. Claro, porque alguien podría pensar, profe, bueno, si yo tengo entonces dos terminales, yo podría unir esta con esta y ya formé un nodo. La respuesta es sí o no. Pues bueno, ahí podríamos entrar en lo filosófico. La idea es que eso no ocurra, es preferible que no ocurra en esa situación. Bien, lazo o malla ya hace referencia a la combinación de varias ramas, ¿sí? Interconectadas y que formen de alguna forma un circuito cerrado, lo que llaman un circuito cerrado, ¿sí? Un punto de inicio y un punto digamos, el punto de inicio es el mismo punto de fin. Si yo puedo encontrar un camino de donde parto y regreso al mismo punto, entonces se puede considerar como un lazo o una malla. Si yo puedo encontrar un camino que me permita transitar de un nodo a otro nodo, se llama rama. ¿El nodo es qué? Concentración de terminales de diferentes elementos de circuito. No importa qué elemento de circuito sea, desde que tengan terminales se puede considerar un nodo. Y entonces, si dos personas se dan la mano, ¿podría decirse que es un nodo? Si se considera la mano terminal, y de hecho en seguridad eléctrica uno modela al ser humano como si fuera una resistencia eléctrica. Entonces, estos sería como, por así decirlo, aquí se forma un nodo. Y si pues hacemos un circuito equivalente de eso y le inyectamos una fuente y todo eso, ahí se pueden hacer análisis. ¿Bien? Ok. Muy bien. Ahora, si yo tengo, en cuanto a conexiones de elementos, si se tienen dos elementos que se pueden conectar, o si se tienen tres elementos que se pueden conectar, lo que les decía acá, o sea, pues yo podría tener dos elementos en terminales, o tres elementos, o cuatro elementos. Realmente pueden ser n elementos que pueden interconectarse para formar nodos o para formar como tal elementos de circuito o circuitos más grandes, etc. ¿Bien? Lo importante es entender esas posibilidades. Ahora, si se tienen tres elementos, piensen que aquí vamos a hacer un análisis. Bueno, regresemos un poquito acá. Si se tienen dos elementos, particularmente, esto es un elemento de circuito, vamos a llamarlo este elemento de circuito 1, y supongamos que tenemos un elemento de circuito 2. A estos terminales los vamos a llamar A1, B1, y a estos terminales los vamos a llamar A2, B2. ¿Sí? Lo que quiero llegar a este punto con esta diapositiva es que yo podría conectar desde el punto de vista de conexión para formar un nodo A1 con A2. Puedo conectar A1 con B2 y estoy formando un nodo. Podría conectar B1 con A2 o podría conectar B1 con B2. ¿Sí? Finalmente, todos estos son puntos potenciales
que pueden permitir de alguna forma una conexión. Cosas que se pueden ver reflejadas. Si yo conecto A1 con A2 y B1 con B2, ¿es lo mismo que conectar A1 con B2 y B1 con A2? Sí. Puede que de repente sí, puede que de repente no. Esto ya no lo dictará la naturaleza del elemento de circuito. Si yo conecto, por ejemplo, bueno, vamos a mirarlo con ejemplos más concisos, cómo es que es ese tema de la conexión de elementos. Ahora, si yo tengo tres elementos, es decir, ahora de cuántas posibles maneras podrían conectarse dos elementos de tal manera que pueden medirse como si fuera una sola. Borré aquí el elemento de circuito. Aquí tengo B1, aquí tengo A1. Bien. Aquí vamos a introducir el concepto de ser equivalente. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de equivalente, a mí me gusta tratar de explicar el concepto de ser equivalente como una cosa que nos representa. Vamos a buscar un número o algo que nos represente a este curso de circuito sur, a pesar de la diversidad, ¿no? Sí, a pesar de la diversidad. ¿Cómo vamos a inventarnos algo para que nos represente? Pues eso es un problema de pensar en qué podría representarnos a todos nosotros. Pero si quisiéramos nosotros representar, por ejemplo, la edad de ustedes, buscaríamos algo como un promedio, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que uno siempre se le ocurre. No, saquemos lo promedio, que es una de las métricas estadísticas más comunes. Cuando queremos hacer un equivalente, la idea es, mire que aquí tenemos dos. Y podríamos tener 2, 3, 4, 5, 6. Y la idea es representar ese elemento de circuito como si fuera uno solo. Ya vamos a mirar luego en resistencias equivalentes, fuentes equivalentes, cuál es la utilidad de tener una sola y no tratar con 20, por ejemplo. Entonces la pregunta aquí es de cuántas posibles maneras se pueden conectar dos elementos de circuito de tal forma que puedan medirse como si fuera una sola. ¿Sí? Entonces si yo conecto A1 con A2 y dejo libre para medida B1 y B2, ahí habría una forma. Si yo conecto, por ejemplo, B1 y B2 y dejo A1 y A2 para medir, ahora habría otra forma. Si yo conecto B1 con A2 y dejo libre A1 y B2 para medir, ahí habría otra forma. Y si yo tengo A1 y A2 para conectar y B1 y A2 para medir, pues habría otra forma. Entonces en este caso habrían 4 posibles formas de conexión. ¿Bien? Ahora, si se tienen tres elementos, ¿de cuántas maneras ahora se podrían conectar? Pues de tal forma que quedaran como uno solo, ¿sí? Pues esas son las preguntas que le permiten a uno introducir los siguientes conceptos, ¿no? Fijémonos en estos elementos de circuito que tenemos acá, ¿sí? Esto de que tenemos acá es un elemento que tiene terminales, ¿sí? Y donde la corriente pues atraviesa los dos elementos y sale por un lado, ¿sí? Como esto es un elemento de circuito 1, este es un elemento de circuito 2, no sé si se alcanza a ver ahí, esta corriente I1 pues es la que atraviesa al elemento 1. Acuérdense que cuando yo les decía que representábamos elementos de circuito, lo que hacíamos era decir la variable en función de un indicador numérico pues, que me diga a quién pertenece. Para este caso, el I1 que tenemos acá, aquí hay un I1, es la corriente que está atravesando a este elemento 1. Y aquí hay una corriente I2, es la corriente que está atravesando al elemento 2. ¿Bien? Ese es un ejemplo de conexión de circuito. Ya miramos qué es lo que significa la X. ¿Bien? Este, por ejemplo, es otra conexión de circuito. Fíjense que particularmente para este de acá, si yo lo conecto así y conecto un tercero acá, habría un problema de cómo representarlo en un único, porque nosotros siempre estamos trabajando con elementos de dos terminales. Nuestros multímetros y todas las medidas que vamos a hacer siempre van a ser 2 a 2. Entonces, o yo hay un equivalente entre esta terminal de acá y la terminal que tengo del elemento 3,
o yo hay un equivalente entre el elemento 2, la terminal del elemento 2, y el 3, o yo hay un equivalente entre este terminal del elemento 2 y el elemento 1. ¿Bien? No hay una forma de medir en una sola medida, ¿sí?, algo que me permita representar esto de acá. Eso luego, pues en circuito 2 se va a llamar una conexión estrecha, ¿sí? ¿Listo? Pero en este caso sí. Fíjense que si yo conecto dos elementos del circuito y lo conecto por un punto común, sí puedo sacar de aquí y de aquí un elemento único, un único elemento de dos terminales, ¿sí? ¿Esto cómo es que se llama ese tipo de conexión? Es una conexión en serie. Más que decir que la conexión en serie es uno detrás del otro, porque eso es lo que uno siempre le pregunta a los. Bueno, ¿qué es una conexión en serie? Es algo que está uno detrás del otro. La conexión en serie implica que hay un solo camino y que yo puedo de alguna forma establecer un equivalente de dos terminales. ¿Listo? Muy bien. Miremos este tipo de conexión que tenemos acá. Bueno, una cosa interesante también de ser serie es que tenemos un único punto común. Único punto común. Como le dijo el compañero, también hay un solo camino. Pues al tener un único punto en común, hay un único camino. Mientras que como aquí hay dos puntos en común, tenemos dos caminos, ¿sí? Dos puntos donde se deriva, en este caso, la corriente. Imagínense una corriente que va entrando por esta terminal que tipificaron o que notaron con la letra A. Entra una corriente aquí I. Pues la corriente tiene dos opciones, o irse por el elemento 1 o irse por el elemento 2. ¿Sí? Sale de aquí y regresa al punto B. Sin embargo, a pesar de que esto está dispuesto de otra forma, yo puedo encontrar un equivalente acá, en estos dos puntos, y tengo conectados todos los elementos de ese circuito. ¿Bien? Una cosa, fíjense que aquí hay dos elementos, pero si yo tuviera uno más, habrían tres elementos, que es diferente a esta disposición. Esta disposición que tuviera otro elemento, es decir, si colocamos aquí un elemento 3, aún así tendría un equivalente. ¿Por qué? Porque a pesar de tener tres elementos de circuito, yo lo puedo expresar como uno solo. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que este tipo de conexión no. No significa que esto no sea válido, que no se pueda estudiar. Sí se puede estudiar, pero para los alcances de este curso no va a ser nuestras conexiones, ¿sí? No van a ser una de nuestras conexiones. ¿Listo? Bien. Lo mismo, este de acá, yo podría conectar otro elemento de circuito aquí, 3, y como están todos en común, yo siempre voy a poder encontrar un equivalente. Este es el equivalente, ¿sí? En paralelo. Esta conexión se llama paralelo, o digamos se llama paralelo. Muy bien. Una pregunta. El en vivo, cuando uno enciende el YouTube, ¿debe estar viéndose en vivo? Perdón. O sea, ¿tiene que estar en vivo en este momento? Sí, está en vivo. No sale. ¿No está en vivo? O sea, está en espera. ¿Está en espera? Queremos a ver, ¿qué bajó? Pues ahí me veo en vivo. O sea, sale como. A no ser que. Sí, no, yo les creo, Miren a ver si hay otra clase. Es que puede que la hayan repetido, ¿no? ¿No hay otra? Bueno, ahí se ve que está en vivo. Particularmente aquí la veo en vivo. Y esta vez sí la estoy grabando. Bueno. Venga a ver, envío un mensaje. Hola, mundo. Sí, ya está. Sí, pero se espera más. Envío un mensaje que dice hola, mundo. ¿Sí? Uy. Pues ahí se ve. Sí, y de hecho ahí aparece el chat. Y ahí aparece el video. Bueno, esta vez la estoy grabando, es que la vez pasada solamente hice el streaming y no grabé, ese fue el error, ¿sí? Esta vez ya hice el streaming, estoy verificando que el streaming sí esté, ¿sí?
Sí, no sé, es raro. Pero quien quisiera verificar, aquí se ve en la transmisión, en YouTube. Aquí se ve. Entonces significa que posiblemente, sí quede grabada para ver. ¿Listo? Bueno, continuemos y vamos mejorando eso en un futuro. Ya es que vayamos mejorando eso en un futuro. Bien. Esta vez ya quedó grabada, entonces no va a cometer el mismo error dos veces. Muy bien. Listo. Este tipo de conexiones que tenemos acá no es que no se puedan realizar, ¿no? Lo que pasa es que no son conexiones, por ejemplo, en serie directamente, sino que son conexiones que pueden tomarse como combinadas, ¿no? ¿Sí? Si por ejemplo yo quisiera mirar si estos elementos están en serie y paralelo, ¿qué tengo que determinar? Usualmente uno tiene que determinar un punto de donde se va a mirar. ¿Por qué es importante eso y por qué hago tanto énfasis en el tema de las conexiones? Porque uno de los principales problemas que tienen los estudiantes es identificar los famosos equivalentes. Y equivalentes hay muchos. Equivalente serie, equivalente paralelo, y el más monstruoso de todos los equivalentes, yo no sé por qué, equivalente Thevenin. Busquen Thevenin visto desde tal, pero profe, ¿dónde saco el Thevenin? Porque precisamente hay que identificar dónde es que se vaya a tomar. Fíjense que aquí yo puedo sacar un equivalente. ¿Desde dónde? Pues podría tomarlo desde acá hasta acá. Mire que este es un nodo porque está unido dos puntos, dos terminales, y aquí hay otro nodo porque están unidos otras terminales. Entonces yo podría intentar mirar el equivalente desde este punto, desde estos dos puntos, ¿bien? Pero también podría intentar mirar el equivalente desde estos dos puntos de acá, ¿sí? Sin tener en cuenta pues esa. Fíjense que a pesar de que yo estoy mirando dos puntos de posible equivalencia, a pesar de que yo tengo otras posibilidades, solamente lo va a sacar en uno, o en este, pero no en los dos, al mismo tiempo. Por eso es que nosotros hacemos teoría de circuitos con dos terminales, ¿bien? Siempre vamos a mirar dos terminales. Los electrónicos sí seguramente van a mirar sus transistores, bueno, los eléctricos, los resistores también, pero para ellos va a ser el pan de cada día el tema de elementos que tengan multiterminales, ¿no? O le llaman, a ellos ya le llaman squares, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, desde esta posición de acá, desde este equivalente, ¿estarían en serie o en paralelo? Pensémoslo a ver. Esto de acá está en serie y paralelo, o sea, todo el sistema que tenemos ahí de circuitos. ¿Sí? Habría una combinación de las dos, ¿sí? Porque si lo miramos desde este punto de acá, fíjense que estos dos se encuentran en serie por este punto común. Pero como aquí sacamos un equivalente de estas dos, se podría decir que este equivalente de las dos está en paralelo con este, y ahí sí podemos sacar este equivalente 1. ¿Bien? Pero si lo miramos desde el equivalente 2, es decir, desde acá, 2, ¿bien? Aquí ¿qué tenemos? Tenemos que ahora estas dos se encuentran en ¿qué? En serie, ¿no? Por este punto común. Por este punto común. Y la serie de estas dos está en paralelo con esta de acá. Entonces es una combinación de serie y paralelo que depende desde dónde se ve el equivalente. ¿Bien? Hay circuitos tan sencillos como que uno puede ver un equivalente único porque solamente hay esas dos posibilidades, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tal si hacemos esta? Un ejercicio para parcial. Tengo estas tres, resistores no, tres elementos de circuito. Entonces les digo, hay el equivalente desde estos dos puntos. ¿Sí? ¿Cuál sería el equivalente? Y entonces los tortura el hecho de que este elemento, profe, ¿ese elemento de qué? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un equivalente, estamos diciendo que prácticamente montamos un circuito a partir de estos dos puntos de los cuales definimos el equivalente, ¿sí? Por lo que entonces, como este niño no está conectado de alguna forma, o sea, esa terminal se encuentra solita,
pues esto de acá no pertenece al circuito. Entonces, la solución de esto es que el equivalente es solamente la suma de esos dos elementos. Si fueran resistores, si fueran fuentes, pues sería la suma algebraica, ¿sí? Si fueran bobinas, sería la suma también, y si fueran condensadores, sería el paralelo, es como si fueran paralelos. Y si fuera un condensador y una bobina, ahí ya entraría una cosa más interesante, ¿listo? Pero por lo pronto, lo interesante de esto es notar que este elemento no está conectado de acuerdo a lo que estamos definiendo acá, que son estos equivalentes vistos desde estas líneas que les quede definido. Entonces, usualmente uno dice, hay el equivalente, ¿sí?, desde A a B. Entonces es como decir, este va a ser mi circuito, abrazo este circuito, el resto de elementos los dejo por fuera. Bien, otra forma de mirarlo es, cuando yo digo un equivalente, automáticamente para que eso ocurra, pasa una corriente por estos elementos. Esta corriente que va por acá, se va por acá y por acá, ¿sí? Entonces pasa una corriente por acá, por este pedacito de acá. Entonces, por, digamos, naturaleza de la corriente, uno piensa que se va por acá una parte, vamos a llamarle esta I1, y se va por acá una parte I2. Pero como a la corriente no le gusta quedarse solita, pues esto encuentra que no tiene una forma de regresar a casa, por lo que entonces ninguna corriente se va por ahí. Es decir, traducido en números, I2 es igual a 0. ¿Sí? Listo. Miren, aquí este que tenemos acá es una configuración de varios elementos del circuito que se encuentran en paralelo y del cual yo puedo hallar un equivalente. Esta configuración de acá, ¿en qué estará? Entonces, usted lo que tiene que preguntar es respecto de dónde, profe. Claro. Si lo miramos desde acá, yo les digo, muchachos, hay un equivalente respecto de los puntos BA. Entonces, estos dos puntos de acá respecto de este, pues estos dos están en serie, ¿no? ¿Sí? Este respecto de este punto de acá, ¿en qué está? Pues este respecto de este está en paralelo, ¿sí? Paralelo, pero como esto es un punto de conexión, o lo que llaman un mismo nodo, pues esto es como si no participara, ¿sí? ¿Sí se entiende por qué? Esto es como si no participara, pues porque este es un nodo de conexión. Y acuérdense que la corriente prefiere irse por el camino más corto, ¿sí? Entonces por acá, o sea, él encuentra que por aquí hay mucho menos resistencia para irse que por acá, que de pronto va a encontrar otras cosas, ¿sí? Entonces siempre se va a ir la corriente por acá y esto es como si desapareciera. Luego entonces el equivalente es 3, ¿sí? Lo que da en 3. Si lo miramos ahora desde otro lado, por ejemplo, desde esto de acá, ¿cuál sería el equivalente? Sería paralelo entre 1 y 2, porque sabemos ya que esto no participa en el circuito, es decir, esto no está conectado en ninguna parte del circuito. Y si lo miramos desde acá, desde 1, pues vamos a tener la misma situación, ¿sí? ¿Listo? Que pasa en paralelo 1 y 2 y el 3 no tiene nada que ver. ¿Quedó más claro lo de los paralelos, lo de los equivalentes? Perdón, sí. Siempre vamos a encontrar equivalentes en cualquier elemento de circuito. Dime. Una pregunta aquí, digamos, en el que están todos en paralelo. Este. ¿Listo? O sea que, digamos, yo tengo las conexiones A y B. Ajá, aquí A y aquí B. Ajá. Listo. Y digamos que la segunda resistencia, ahí no haya resistencia, solamente sea un lazo vacío. Es decir, esta es Esa una sí tiene, resistencia. y la otra no tiene nada, solamente es un lazo. Así. Ajá. Entonces, digamos, ahí la corriente solamente se corta para, digamos, todos los elementos de ese lado no pasaría corriente. Es decir, miremoslo desde dos puntos de vista. Primero, la corriente es perezosa, ¿no? Eso es lo que cuento que siempre le dicen los profes a uno, es perezosa.
No sé si realmente sea perezosa o no, pero lo que sí es que trata de buscar el camino de la menor resistencia. Y hablo desde el punto de vista de resistencia de movilidad, no de resistencia eléctrica como propiedad, ¿sí? Pues ustedes, ¿alguien maneja aquí moto? ¿Usted prefiere irse por el camino de mayor tráfico? No, yo trato de buscar el camino de menor tráfico, ¿no? De menor resistencia. Y si la autopista está sola, vuelvo. ¿Sí? Bien, la corriente es algo similar, ¿no? Entonces, la corriente va a tratar de buscar como que evalúa los posibles caminos y va a tratar de irse toda por acá, porque ahí es donde encuentra menor resistencia. ¿Sí? Para moverse, ¿no? Bien. Visto desde el concepto de resistor, de resistencia como tal, esto es como si tuviera resistencia cero. ¿Sí? Por lo que si este tiene resistencia cero, entonces toda la corriente se va por acá. Bien, vamos a ver que cuando la resistencia es cero, la corriente tiende a infinito, ¿sí? Lo cual pues no vería con mucho sentido, ¿no? Porque pues, decir que algo tiene resistencia cero es porque no tiene una propiedad eléctrica llamada resistencia involucrada. ¿Sí? Ni siquiera los superconductores no tienen resistencia, o sea, todo tiene una resistencia. Luego vio el principio de bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista teórico? Pues esto es como si fuera de menor resistencia y vamos a ver luego que cuando uno hace la ecuación de esta equivalente de resistencia, esto va a tender a cero, sí, va a tender a poco. Va a llevarse, como por acá va a ser el camino de menor resistencia, siempre va a tender a ese valor. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos un paralelo de valores, no importa que sean resistores o bobinas, porque los condensadores son distintos, cuando tenemos un paralelo siempre va a tender a la de menor valor. Me explico. Si por ejemplo tengo resistores acá, 1, 2, 5 y 10, el equivalente siempre va a tender a ser menor que la menor. Es una forma de comprobar que en efecto ustedes están haciendo las cosas bien. Entonces, si es 1, 2, 5 y 10, ¿sí? Entonces va a ser menor que 1. Si ustedes les da un número mayor que la menor, es porque hay algo que está mal. ¿Listo? Lo mismo para condensadores, perdón, para bobinas. Para condensadores no, porque para condensadores digamos el equivalente es la sumatoria, que los condensadores se comportan distinto. Bien, no sé si responde tu pregunta. Bien. Ok, de pronto cuando la miremos en resistores puede que vuelves a preguntar ese caso y lo miramos con las fórmulas matemáticas para comprobar que en efecto va a atender, o sea, todo este equivalente realmente se va a ver reducido es al corto, ¿sí? Al corto. Muy bien. Entonces, ya hablamos un poco de equivalentes en serie, ya hablamos un poco de equivalentes en paralelo. Nos queda pues por responder, ¿es posible entonces las fuentes en serie y las fuentes en paralelo? Pues empecemos con las fuentes en serie, ¿sí? ¿Qué significa ser serie? Acuérdense que es llevar una sola rama y que haya un punto que comparte entre dos fuentes, ¿no? Curiosamente hoy haciendo el experimento con los chicos de mecánica, ellos tenían una fuente normal, una fuente DC, de esas que se manejan con perilla, y aquí teníamos entonces el más y el menos. Y aquí más o menos ajustaban una señal de 5 voltios, ¿sí? Un valor de 5 voltios o cualquier valor realmente. Y teníamos una batería. Las baterías usualmente, las que no son recargables, más o menos alojan una energía de 1.5 voltios. ¿Sí? Si fueran recargables, a lo sumo llegarán por ahí a 1.2, 1.3. ¿Listo? Bien. Piensen que para colocar estas dos fuentes en serie necesito identificar los terminales y al ser serie, uno de los dos terminales de una respecto a la otra se comparte. ¿Sí? ¿Cuáles son los terminales de esta fuente que tenemos ahí? Bueno, llamada batería. Esta fuente que tenemos acá. Pues este va a ser
terminal, llamémosle A. Y esta que está debajito es un terminal B. Acuérdense que esto de acá, a esta terminal de la batería le pusieron un nombre, ¿no? Este es el polo positivo, ¿sí? Y a la terminal de esta batería por debajo le pusieron también un nombre, es el polo negativo, ¿sí? O el negativo de la batería. Lo mismo acá, este está tipificado por unos colores, entonces esta va a ser la terminal, ¿sí? Llamémosla la terminal C, y esta va a ser la terminal B. ¿Bien? Entonces, para que esta fuente esté en serie, necesito que una de las terminales de acá, cualquiera de las dos, esté común con las que están allá. ¿Sí? Profe, pero entonces alguien me decía, no, yo siempre estoy acostumbrado a que sigue positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. No necesariamente, ¿no? Yo podría conectar el positivo con el positivo y entonces tomar la medida desde el negativo, negativo, ¿sí? O hallar el equivalente desde el negativo, ¿no? Porque también puede ser esa opción. Podría tomar el positivo y pegarlo al negativo y tomar entonces desde más hasta menos. ¿Estamos de acuerdo? Depende de cómo uno lo registre. Pero siempre va a haber un punto común entre las dos llamado el nodo, ¿sí? Ese es el nodo que hace referencia a ser serie. Si nosotros graficamos esto, más o menos, este sería el símbolo de la batería, y este que tenemos acá es una fuente de C, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo ahí? Por ejemplo, si la colocamos así, y este terminal es el terminal A, este es el terminal B, C y D. ¿Sí lo coloqué bien? Sí, correcto. ¿Sí? Y estoy uniendo el terminal B de la batería con la terminal C de la fuente. ¿Sí? Y que voy a medir el equivalente serie de dónde respecto de dónde. De A a D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un equivalente es como si yo reemplazara estas dos fuentes que están en serie a una única fuente. Puede ser así una batería, realmente son fuentes de corriente directa, pero no interesantes. ¿Sí? Bien, eso es el equivalente serie, pero yo podría haber hecho otra configuración. ¿Cuál es esa otra posible configuración? Podría haber dicho esto, entonces tengo el más menos acá, y podría haber dicho menos más y tener aquí, pues esta es la terminal A, la terminal B, la terminal D y C. Entonces, los puntos en común unión, ¿sí? Van a ser ¿cuáles? Se me perdió el láser y lo metí acá, bueno, listo. Ah, ya, ok, listo. Entonces, este punto B y D va a ser ¿qué? El punto que está en común, eso se llama un nodo, ¿no? Es un nodo. Aunque hay que aclarar una cosa, hay algunos libros que no consideran nodo los que confluyen solamente dos terminales, ¿sí? Porque para algunos libros parece inútil el hecho de que una corriente que entra es igual a la que sale. O sea, es una ecuación que no tiene mucho sentido práctico, ¿sí? Bueno, dejémoslo para nosotros que los nodos van de dos o más terminales, ¿listo? Bien, ya aclarado eso, entonces el B y el D, entonces va a ser el punto común, luego entonces vamos a hallar un equivalente entre A y C, que va a verse representado por una fuente aquí, más o menos, A, C, aquí falta colocar A, C. Dime. ¿En dónde? O sea, usted conectó BD y ambas son negativas. ¿Cómo saber la...? Ah, ya, ok, es una suma algebraica, pero no lo vamos a hacer por el momento, ¿sí? Cuando hagamos leyes de Kirchhoff de voltaje, nos vamos a dar cuenta dónde es el sentido de ese más y ese menos, ¿listo? Bien. Entonces, fíjense que yo puedo encontrar equivalentes
paralelo. Si yo tengo, por ejemplo, 3, también puedo encontrar finalmente 4. Si yo tengo una detrás de otra, finalmente siempre voy a poder encontrar un equivalente. Y esa es la ventaja de las fuentes, ¿sí? En donde sí no puedo encontrar un equivalente es cuando hablamos de fuentes en paralelo. Es decir, tengo estas dos mismas fuentes, tengo las mismas terminales y ahora ya no las voy a conectar en serie, sino las voy a conectar en paralelo. Recordemos que paralelo implica unión o como una unión de dos terminales en ambos elementos del circuito. ¿Eso qué implica? Que si yo tengo aquí mi batería y la conecto aquí, yo siempre confundo si es así o si no. Creo que es el largo, corto, corto. Bien, más o menos, ¿sí? Lo uno acá. Entonces, esta terminal que es la terminal A y esta que es la B se une con la C y con la D. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos una conexión en paralelo para una batería de 1.5 que tiene un voltaje de 1.5 y para una fuente regulable que tiene un voltaje ajustado de 5 voltios. ¿Sí? La pregunta es, por eso están las preguntas, ¿esto se puede realizar? ¿Tiene sentido desde el punto de vista de electricidad? De pronto para cargar la batería. Para cargar una batería, y si la batería no es recargable, y si la batería aguanta máximo 1.5 voltios y le estoy inyectando 5, alguien dice, no, yo le meto 5 a la batería de carro y un punta de pulsos, la cargo fácil, rápido, ¿no? ¿Sí? Es que eso, por ejemplo, es un ejemplo de cuando yo coloco dos fuentes en paralelo. Cuando yo quiero cargar una batería de un carro a punta de choques, ¿por qué no la dejan constante? ¿Por qué hacen choques? Es la pelea de dos activos, ¿no? Dos activos luchando por tratar de darle o suministrar energía a un elemento pasivo que no existe. ¿Sí? No, yo, ¿sí? Y finalmente, si hubiera un elemento pasivo también en paralelo, se quedarían agarrándose para saber cuál es la que le va a entregar finalmente energía. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un problema y es que como hay diferentes voltajes, pues no hay un acuerdo de los voltajes. Luego entonces, aquí lo que va a ocurrir es que una va a tratar de compensar, es como si fuera un equilibrio termodinámico, no sé si ya vieron termodinámica o... Bueno, eso ustedes lo saben, ¿no? Llegan de un lugar caluroso y entran ustedes a un sitio frío que está, digamos, acondicionado. De repente ustedes sienten el golpe de cuando está así, pero llega un momento en el que ustedes se equilibran. ¿Sí? Ahí hay un equilibrio térmico, es lo que llaman la primera ley de la termodinámica, un equilibrio termodinámico mediante una variable llamada temperatura, ¿no? ¿Sí? Para este caso particular ocurre, pero entonces hay un problema. Lo que va a tratar de dañar las fuentes son el exceso de corriente al tratar de suministrar esa corriente para tratar de cambiar la naturaleza de una batería que no va a tener 5 voltios por ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dos fuentes en paralelo no se pueden conectar si no tienen el mismo voltaje. La única forma de conectar dos fuentes en paralelo para que cumplan todas las leyes de circuitos es que ambas tengan el mismo voltaje. ¿Bien? No hacemos ese experimento, de pronto tocaría pedirle a los Mythbusters que de pronto hiciera el experimento pues controlado por si de pronto alguna batería se explotara. Ustedes ven que una tierna batería es capaz de generar incendio. Si no han visto videos de cómo las baterías de iones de litio estallan, pues los invito a que vean eso en YouTube. ¿Bien? Peligroso, ¿no? Las baterías son un reto tremendo porque pues, por dentro hay química, hay cosas químicas. Muy bien. Conclusión, las fuentes en serie, cool. No importa cómo yo las conecte desde que esté en serie, es decir, invertidas, no invertidas, etc., siempre las puedo conectar. Las fuentes en paralelo hay que pensar, ¿sí? No se pueden conectar así como así. Muy bien.
los siguientes ejemplos. ¿Sí? Miremos el A. Dice que tenemos una fuente de 10 voltios y tenemos otro, elemento de circuito que es una fuente de 10 voltios, otro elemento de circuito que es una fuente de 10 voltios, y aquí están conectadas las terminales y decidieron notar fue el nodo. Aquí notaron fue el nodo, no las terminales. Es que ya después uno se aburre de escribir tantas notaciones de terminales y lo que pasa uno ya es escribir notaciones para nodos. Y ya uno se aburre de escribir notaciones de nodos y lo que pasa es uno es escribir más bien variables de circuito. Pero eso viene de ahí. Los simuladores de circuitos, por ejemplo, ellos siempre identifican terminales y cuando las terminales se unen y generan nodos, ¿sí? Porque ellos sí necesitan siempre saber cuáles son las terminales de circuito. ¿Esto es posible? ¿Sí? Porque ambas tienen el mismo voltaje y aparte de eso tienen la misma polaridad, ¿no? Esta que tenemos acá son dos fuentes en serie de corriente. No hemos mencionado las fuentes de corriente, pero pues aquí tenemos fuentes de corriente que están en serie. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Estas están en qué? ¿En serie o en paralelo? Paralelo, lógicamente. Les fíjense que estas fuentes son diferentes a estas porque son fuentes de corriente. Entonces, al ser fuentes de corriente y al estar inyectando una corriente igual tanto en un lado como en el otro, sí tiene sentido. ¿Sí? Porque es corriente, no voltaje. Bien. Esta que tenemos acá, 10 y 5, lo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? No se puede porque se encuentran con voltajes distintos. Estas que son fuentes de corriente, ¿tiene sentido? 5 y 2. Ni siquiera puede caber en nuestras cabezas eso, ¿no? Que por ejemplo, si algo pasa, ¿no? O sea, ustedes están contando algo en algo, por un lado entran 5 y salen 2. ¿Dónde están los otros 3? ¿Mágicamente desaparecieron? ¿Sí? No. O lo mismo, aquí por ejemplo hay 2 y salen 5. ¿Dónde aparecen esos 3? Mágicamente aparecen los 2. No estamos en magia, sino en ciencia. Y esta que es más interesante, dos fuentes de naturaleza distinta, pero que están, es una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Una que se encuentra, pues digamos que se encuentran en paralelo para este caso. ¿Esto es posible? Eso es posible, ¿sí? Muy bien. Dime. ¿Qué significa el signo de la fuente de 5? ¿Esta? Debe ser un error del dibujo, no lo había notado. Esos son los dos puntos donde están mirando la... No, pues es aquí cuando decimos una fuente de corriente, pues es una flechita así, ¿listo? Y es una fuente que es independiente, ¿no? ¿Sí? Toca colocar aquí siempre si te has tomado de para acordarse de dónde caramba un poco la cuesta. Pero sí, no, esto es una flecha, un punto no es algo ahí que indique otra cosa. De pronto puede que se hayan equivocado al punto y pues este punto sea el mismo y no lo hayan corrido, ¿no? Ah, o quedó mal colocado, mira, sí. Lo que dice el compañero es cierto, mire, este punto debería estar colocado acá para indicar que va algo que, pero no debería ir encima, ¿no? O sea, no tiene como esto. Bien, muy bien. Ahora, por ejemplo, este tipo de cosas. Si no lo habíamos mencionado, hay otros elementos del circuito que también tienen una naturaleza dependiente. Hay unos que son independientes, ¿sí? Que son capaces de alguna forma mandarse solos, ¿sí? No necesitan de nadie para decir cómo se comportan, ¿sí? Mientras que otros sí dependen de otros elementos para decir cómo es que tienen que comportarse. Bien, fíjense que aquí tenemos esta y esta. Esta es una fuente de voltaje. Esta es una fuente de voltaje. Ambas son de voltaje. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es una fuente que es independiente, acuérdense, es autosuficiente, ¿sí? No necesita de nadie. Mientras que esta es una fuente que sí depende de alguien. Y fíjense que el voltaje de esta fuente, BS, es igual a 3 veces Bx.
esta variable de circuito, a este elemento lo llamaron S. ¿Sí? Un elemento S es una fuente S que tiene un voltaje S y que es 3 veces el voltaje X. Y Vx, según lo que dice acá, porque este sí es un valor independiente, es 5 voltios. Luego entonces, si Vx es igual a 5, ¿cuánto sería el voltaje que tenemos acá? 15. Ahora, regresando a lo anterior, si aquí tenemos 5 voltios y aquí tenemos 15, ¿es eso posible? No. ¿Bien? Luego entonces esta configuración de acá no tiene sentido. Miremos esta de acá. Aquí tenemos una fuente de voltaje independiente, ¿sí? Que tiene la misma condición, que tiene 5 voltios, o sea, que entrega un valor independiente. Y aquí tenemos una fuente de corriente que es dependiente, depende de. ¿De qué depende? De Vx, de Vx, ¿cierto? Y Vx es 5. Entonces aquí vemos que 3 por 5, esta constante de acá tiene unas dimensiones, ¿sí? Para que se cancele el voltaje y nos dé aquí en corriente. Acuérdense que la corriente se mide en qué? En amperios. Entonces aquí tenemos 15 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos 15 amperios acá y una fuente de voltaje de 5 voltios, ¿es válido eso? Tiene sentido, ¿sí? Porque de alguna forma esto es como si fuera un elemento de circuito que está consumiendo. Bueno, en este caso le está entregando. Porque si la dirección de allá, si la dirección es hacia allá, pues está entregando. Ok, ahora, este que tenemos acá es una fuente de corriente independiente. Y esta es una fuente de voltaje dependiente. Fíjense que aquí tenemos 2 amperios y el voltaje de esta es de 4 veces 2 amperios, o sea que esto sería 8 voltios, ¿sí? ¿Esto es posible? Sí. Nuevamente sería como lo mismo que esta, pero pues los papeles son invertidos. Y la otra opción que tenemos es 2 fuentes de corriente, una de corriente independiente y otra de corriente dependiente. Bien, nótense acá que aquí ya habría alguna contradicción, ¿no? Porque si aquí llegan 2 y aquí llegan 6, no tiene sentido. La idea es que aquí llegara lo mismo que entraba, ¿no? Pues para que hubiera como una nivelación desde ese punto de vista, ¿no? Pues, ¿cuáles 2 circuitos no tienen, digamos, como el sentido de análisis? Este, porque las corrientes no pueden ser distintas, y este porque los voltajes no pueden ser distintos en una conexión en paralelo. Y así podríamos analizarlo, pero en vez de conectarlo así en paralelo, porque todas estas fuentes están en paralelo, podríamos tratar de mirar esto mismo pero en serie. Es decir, romper aquí este circuito y mirar entonces estos 2 puntos que tenemos acá. ¿Qué pasa entonces si ahora tenemos esta configuración? ¿Es válida? ¿Qué pasa si rompemos el circuito acá y ahora tenemos estos 2 puntos de acá? ¿Es válido? Claro, no tiene problema. Si no tiene problema en paralelo, en serie menos. ¿Sí? Si rompemos estos 2 de acá y lo vamos a medir es en serie, porque ahora vamos a medir en serie, ¿sí? Hacer un equivalente de serie. ¿Tendría sentido la corriente de acá respecto a esta? No habría problema. Y si por ejemplo tenemos esta, ¿ahí tendría sentido? Ahí sí no tendría sentido en serie, porque no puede ser que la corriente sea distinta a pesar de que tenemos un circuito de una sola rama. ¿Estamos? Bien. Ahora alejémonos un poco de fuentes y pensemos en resistores en serie. ¿Es posible hacer una configuración de resistores en serie? Sí. Es posible hacer configuración de resistores en serie, porque yo puedo conectar varios resistores, ahí sí puede caer la palabra serie, uno tras de otro y encontrar un único equivalente. Lo mismo de resistores en paralelo, ¿sí? No voy a mencionar la fórmula acá porque pues estas son sencillas, las pueden encontrar en internet, pero básicamente la sumatoria de todos los resistores que se encuentren en una configuración en serie, para poder hallar un equivalente basta con sumarlos, ¿sí? La sumatoria de esos valores. Mientras que los resistores en paralelo sería el inverso
O sea, el inverso del equivalente es igual a la suma de los inversos de cada uno de los elementos. ¿Listo? Si tengo n resistores en paralelo, pues va a ser la sumatoria de esos n inversos. ¿Bien? Muy bien. Pero si miremos este ejercicio, tenemos entonces estos elementos que tienen combinaciones de serie paralelos, ¿sí? Y la idea es encontrar un equivalente desde este punto de vista. Algunos libros prefieren escribir esta flechita así para decir que aquí queremos hallar un equivalente, una famosa R equivalente. ¿Bien? ¿Qué significa hallar una R equivalente acá? Significa estudiar cuál es la topología de cada uno de los elementos e ir reduciendo a medida que usted va encontrando puntos en los cuales pueda definir que es serie o que es paralelo. Cuando usted no sepa que es serie o paralelo, entonces es porque hay algo más mínimo en el cual ustedes tienen que analizar antes. Me explico. Si por ejemplo usted está tratando de decir que esto en qué está y no sabe si está en serie o en paralelo, lo más seguro es que tiene que volverse un poquito antes para saber qué hay antes en serie o en paralelo, antes de saber si esto está en paralelo o en serie con algo. Bien, en este caso, si yo miro este caso, digamos esta malla de acá, aquí no podemos decir que estas tres resistencias están en serie ni que están en paralelo. No se puede decir eso. Lo que sí se puede decir es que estas dos están en serie, ¿sí? Y que si nosotros hallamos estas dos, hallamos un equivalente. Y que este equivalente con esta de acá, ahí sí está en paralelo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego, como estas dos están en paralelo, pues entonces encontramos una única que podríamos entonces ahora sí estudiar con estas dos de acá y que encontraremos que el valor de una única resistencia equivalente. ¿Bien? ¿Cuánto da acá? ¿Quién da más? ¿Cuánto? 16. ¿A quién da más? ¿La total? Sí, la equivalente. No, 38. Ah, ya. ¿Da 38? $38 ohmios. ¿Alguien le quiere apostar a otro valor? Hay una aplicación que se llama Electrodroid, está para Android, que les puede servir para hallar equivalentes y varias cosas de elementos. Electrodroid es gratuito, pero solamente está para Android. Si alguien tiene iPhone, son service. Sí, qué pena, no hay para. Bueno, miremos este caso particular. Entonces, 30 más 18 me da 48, ¿sí? Es decir, que si nosotros hacemos el paso a paso de este circuito, lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos un resistor de 12 ohmios, tendríamos un resistor y otro resistor, aquí tendríamos 10 ohmios y aquí tendríamos 24 ohmios, ¿no? Por lo que aquí tendríamos un resistor de 48 ohmios, ¿sí? Fíjense una cosa aquí interesante, ¿ven? Aquí entre este y este están en paralelo, luego entonces estas dos, como están en paralelo, la equivalente de esta tiene que ser menor a 24. 16. Es posible que 18, 16, ¿cuánto? 16, muy bien. Entonces esto de acá, o sea, si sigo el paso a paso, esto me va a dar entonces 12, aquí me va a dar 16 y aquí me va a dar 10. Como estas tres ya se pueden establecer una configuración en serie, pues entonces la serie de esa es la sumatoria de estas. Entonces esta más esta, 12 más 16, casi siempre me da 28. Y esta 10 me daría 38, lo que dijo el compañero. Bien. Es esta única, al final yo puedo reemplazar este circuito desde los terminales AB como un único resistor de 38 voltios.
Difícil. No porque estudiamos y entendimos cómo estaban las configuraciones. Entonces, un secreto para esto, o sea, o la pista. Cuando ustedes hagan un estudio de algo y no sepan si está en serie o en paralelo, seguramente es que tienen que ir un poquito más atrás, hasta que encuentren lo más obvio. ¿Qué es lo más obvio usualmente? Serie es lo que uno puede encontrar más fácilmente. Luego paralelo, ¿sí? Y así van reduciendo pasito a pasito. ¿Listo? Bien. La otra. Esta de acá, por ejemplo, si tomamos esta malla de acá para tratar de determinar en qué están, en serie o en paralelo, no podemos saber si todas estas están en serie o en paralelo. ¿Por qué? Porque hay como una combinación errática de cosas. Entonces lo que hacemos es ir más para atrás. Entonces dejamos esta aquí atrás. Ahora, estas dos que tenemos acá, con esta y con esta, ¿están en serie o en paralelo? Aún no se sabe. Nos vamos más atrás, entonces tenemos acá. ¿Estas dos están en algo? Sí, estas ya están en paralelo. Entonces quiere decir que de esta y esta puedo obtener un equivalente. Ese equivalente va a estar ahora en serie con esta y con esta. Este me va a dar un equivalente, que va a estar a su vez en paralelo con esta. Esta que calculé con esa me da un paralelo, y esta con esta van a estar en paralelo. Finalmente obtendría la resistencia equivalente entre A y B. ¿Sí? ¿Cuánto va ese valor? 0,20 kiloohmios, o sea, esos son 200 ohmios. Todas están en kilos, ¿no? A ti te dio 2 kilos. 2.00031. 2 kilos. Aprox 2 kilos. Bueno, pues habría que revisar. Bueno, entonces revisemos. Estas dos están en paralelo, ¿sí? Por lo que entonces, para saber que el resultado es correcto, pues esto tiene que estar menor, tiene que darles menor de 2.4. Esto es lo mismo que tener 72 y 24. Podría atreverme a decir que eso tiene que dar entre unos 16 o 12.8. ¿Cuánto da? 1.8. Esto da 18, ¿sí? Sí. 1.8. Entonces, esto me da. Lo voy a borrar acá y lo voy a borrar. Entonces, esos dos que tenemos ahí me va a dar acá entonces 4 kiloohmios. Aquí me va a dar 30 kiloohmios. Aquí me va a dar 60 kiloohmios. Aquí me va a dar 1.2 kiloohmios. Aquí me va a dar 2 kiloohmios. Y esto me da 1.8 kiloohmios. ¿Vamos? ¿Sí? Bien, hagamos esta de acá, son estas dos de acá, y este de acá es la reducción de 7.2 con 2.4. Se cumple con lo que decimos, que tiene que dar menor que la menor. Siempre tiene que dar la menor, y eso se puede demostrar. Bien, ¿qué sigue? Esta con esta están en serie, por lo que entonces daría 3 y 5K. Ok, entonces aquí sería una de 4 kiloohmios, una de 30 kiloohmios, una de 60 kiloohmios y una de 5 kiloohmios. O sea, que tiene que dar más pequeña, 5 kilómetros. Entonces, no, tiene que dar más pequeña que 4. Sí, porque la menor es 4. ¿Pero por qué 4? Porque sabemos que esta y esta están en paralelo. ¿Sí? Están en paralelo. Muy bien.
¿Cuánto da ahí? 1 sobre 4 más 1 sobre 30 más 1 sobre 60 más 1 sobre 5. Y eso igual a 1 sobre eso. ¿Sí? Me daría entonces 2. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Listo. Pues el compañero que le dio seguramente te faltó un No, decimal. sí. Te faltó un decimal seguramente. ¿Listo? Muy bien. O sea que finalmente esto me da un resistor cuyo valor es 2 kilómetros. Pero les da exacto 2. Sí. Cuando yo tengo el paralelo de dos resistencias iguales, cuando yo tengo dos resistencias iguales, el paralelo es la mitad. Cuando tengo tres iguales, ¿será que es la tercera parte? Cuando tengo cuatro iguales, ¿será que es la cuarta parte? ¿Se podrá demostrar? Eso se puede demostrar por inducción. ¿Listo? Bien. Ok. ¿Preguntas hasta acá? Creo que esto es bastante loable para ustedes. Muy bien. Pasemos a algo un poquito de pronto más elaborado. Tratar de identificar de ese circuito todo lo que queremos identificar en un circuito. Es decir, vamos a identificar lo que dijimos al inicio, terminales, vamos a identificar nodos, vamos a identificar mallas, vamos a identificar lazos, bueno, malla, lazo y ramas, es lo que se puede decir. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí pues el mismo circuito nos está diciendo que hay 4 nodos, ¿no? Porque aquí tenemos A, B, C y D. ¿Sí? Pero miremos a ver si eso es cierto, ¿no? ¿Cuántos elementos de circuito hay? ¿Cómo sabemos que son 8? Porque los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Pero es claro, ¿no? Pues claro, porque alguien puede pensar, ¿esto será un elemento de circuito? ¿Sí? Esto es un elemento de circuito, esto es un elemento de circuito, ¿sí? Al menos nosotros, en lo que es circuitos 1, vemos los elementos de circuito, fuentes de corriente de voltaje, resistores, condensadores y bobinas, ya. Otros elementos de circuito sí, esto puede reemplazarse por ejemplo por un diodo eléctrico o por un motor. Pero para eso hay otros estudios, otras materias que se llaman electrónica básica, máquinas eléctricas, todas esas van a ser materias que van a permitir estudiar qué pasa ahora si eso es un motor. Eso es lo que uno trata de hacer con esto. Entonces hay 8 elementos de circuito, muy bien. Como estamos trabajando con elementos de 2 terminales, ¿cuántas terminales hay en el circuito? ¿Sí? Pues si hay 8 elementos, cada elemento tiene 2 terminales, luego entonces las terminales son 16. Bien, nodos. Dice que son 4. Vamos a mirar a ver porque algunos libros, acuérdense que tienen definiciones de nodos de 3 o más. Hay otros libros que tienen definiciones de 2 o más. Miremoslo a ver. Este es tomado del que estamos siguiendo, el Nilsson. ¿Listo? Bien. Fijémonos que un nodo es donde confluyen varias terminales, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí tenemos este elemento de circuito, este elemento de circuito, este elemento de circuito, este elemento de circuito, este elemento de circuito. Luego entonces aquí vamos a tener un nodo. ¿Sí? Eso es un nodo. Porque podemos abrazar con este muñequito a todas las terminales. Aquí, por ejemplo, aquí podemos abrazar esta y esta. Por lo que hay otro nodo. Bien, aquí podemos abrazar esta y esta. Aquí podemos abrazar esta y esta. ¿Sí? Este punto de acá. Hay uno que no tiene terminal. ¿Hay uno que no tiene qué?
Que ese sería un mismo nodo, el mismo nodo C. ¿Dónde? Verdad, sí. O sea, yo también lo estoy creando, pero C no está conectado directamente al terminal, porque eso no. C. C y Espera, D espera, son espera. prácticamente por eso. Están diciendo que no está conectado aquí. O sea, cuando uno se para en el medio, todo está conectado a un terminal C, ese punto C. Pues esto puede ser relativo, depende, porque hay algunos libros que no les gusta colocar esta simbología. O sea, depende. Hay algunos libros que les gusta colocar esto, indicar que hay un puente, ¿sí? Hay algunos libros que omiten eso y entonces si quieren hacer énfasis en que ahí hay una conexión física, pues esto sería colocar un punto, o sea, un punto de unión, ¿sí? Para este caso particular, tendría que revisar el libro si ellos consideran esto como si fuera un nodo, es decir, que está tocado, por lo que entonces todo este nodo de acá es el mismo. De hecho, particularmente acá, si no estuviera conectado físicamente, pues esto de acá tendría que abrazar hasta acá y todo eso sería el nodo C, ¿sí? Y este de acá, si no estuviera físicamente conectado, todo este de acá sería el nodo D, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero si estuviera conectado, fíjense que no tendría sentido. ¿Qué pasa si estuviera conectado? Estaremos diciendo que el nodo C es el mismo nodo D, lo cual entonces contradice la notación que tiene acá. ¿Por qué? Porque no serían nodos distintos, sino serían nodos iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Si este punto fuera un punto común, es decir, de conexión, pues entonces esto de acá sería igual a esto de acá y sería igual a esto de acá. Luego entonces no tiene sentido decir que este C es distinto a este D. Entonces la notación de este libro, ya después de hacer un análisis, indica que ese punto está separado. ¿Listo? Sí lo he visto en la mayoría de los libros que recuerdo, y cuando quieren hacer énfasis en una unión, colocan esto. Pero yo he visto algunos libros que es que lo que pasa es que se ve feo, ¿no? Se ve feo que uno coloque aquí un puente, ¿no? Pues es más claro. ¿Es más claro? Sí. Pero que se ve feo, nadie le quita eso. Se ve feo. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? ¿Tenemos cuántos nodos? 4. Listo. Ahora miremos las ramas. ¿Cuál es la definición de ramas? Caminos entre nodos, es decir, de cuántas formas yo puedo ir de un nodo al otro. Vamos a parar en A. ¿De cuántas formas yo puedo ir al nodo? Y es solamente llegando a un nodo, ¿no? No es que si yo paso por uno y después me devuelvo al otro, no, porque eso ya sería otra cosa, ¿no? Entonces, de A a B. Entonces, ¿cuántas ramas tendríamos ahí para llegar de A a B? 3. 2. ¿Quién da más? 4. Las 4 salidas que tienen. Pensemos acá, ¿eh? Para llegar a B, ojo, para llegar a B, Que llegue directamente. No importa si hay otros nodos. Quitan los otros sensores de abre. Ah, ok. No, a lo que estamos analizando primero A, B. Serían Hay dos maneras. 3. Solo 2. Pues aquí tenemos una, tenemos dos. Y ya. Desde A hasta B solamente podemos llegar mediante este y mediante este. O sea, de forma directa. De forma directa. Ah, de forma De forma directa, sí. De forma directa. No. De forma directa. Entonces ahí irían 2. 1, 2. Bien. Ahora, para llegar de A a C, ¿cuántas hay? Desde A a C, de forma directa, solamente una. Van 3. Para llegar de A a D, una, ¿cierto? Entonces van 4. ¿Listo?
ya miramos A, B, C, D, listo, ya miramos las 4. Ahora miramos, parémonos en B, ¿sí? Para llegar de B, uno mira lo que se llama la combinación, ¿no? Ya no voy a hacer de B a A. ¿Por qué? Ya la hice. Porque ya la hice con A a B. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me falta? B, B, C. A, C. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas hay? 2. Muy bien. 1, 2. Y de B a D, ¿cuántas hay? 1. Y como ya hice de B, pues entonces hago de C a D. ¿Cuántas hay? 1. Luego entonces la cantidad de ramas de ese circuito de forma directa es 8. ¿Listo? ¿Sí? Lo otro que vamos a mirar son lazos, ¿no? ¿De cuántas posibles maneras puedo partir de un nodo y regresar al nodo? Ahí hay bastantes, ¿no? Muchas, sí. Hay varios lazos, ¿sí? Entonces, porque aquí sí se permite, ¿no? Lo que de pronto da igual es la dirección, ¿no? Si yo parto de A por acá, si yo parto de A por acá y vuelvo por el otro lado y es un mismo camino que se repite, pues ese no se tiene en cuenta. Lo que se tiene son diferentes caminos en una dirección particular. Entonces, salgo de A, salgo de Bucaramanga, llego a Girón, Florida, y de Florida regreso a Bucaramanga. Un camino cerrado, ¿no? Entonces, para este caso particular, va a haber aquí una, ¿sí? Es posible que también vaya por acá, vaya al nodo C y vaya por acá, ¿sí? Entonces hay una cantidad de lazos que pues pueden contarse uno por uno. ¿Listo? ¿Cuántos hay? Unos cuantos. Contemos algunos, ¿listo? Lo importante es identificar el tema de qué es una malla, ¿no? ¿Sí? Hay algunos circuitos que no vale la pena contarles las mallas. Lo importante de algunos circuitos es identificar, por ejemplo, cuáles mallas contienen ecuaciones fundamentales. Eso sí es importante. ¿Sí? Que son más convenientes. Que sean, digamos, que nos sirvan de información para qué, para solucionar el problema. Pero identificar cuántas mallas tiene un circuito, por eso es que uno hace solamente un ejercicio en toda su vida ya. Pero sabe qué es una malla. ¿Sí? Ahora, partimos de A. Fíjense que podemos ir a B y volver de B a A por el mismo punto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, habría ya una. ¿Sí? Podríamos ir de acá a aquí, una, pasar acá y van 2. ¿Cierto? Tienen que bajar a D, ¿no? Perdón, sí, tendría que bajarse porque ahí no está pegado. Bajo aquí, entonces va otro. ¿Listo? Bajo por acá, me devuelvo por acá, van 3. ¿Sí? Bajo por aquí, ¿sí? Me voy por acá porque yo me fui por acá, ¿sí? Y hago el mismo camino, 4. Bajo por acá, 5. ¿Sí? Puedo ahora salir de acá porque esto es otro elemento del circuito. Entonces bajo por aquí y vuelvo aquí, van 6. ¿Sí? Y si son las mismas, entonces serían 10, ¿no? Ahora, eso sería solamente los caminos para A y para B. ¿Hay algunos que no se repiten? Lo que hará mirar los que no se repiten, etc. ¿Listo? Entonces, continuará. ¿Sí? Bien. Pero se entiende el concepto de lazo y de malla. ¿Listo? Una pregunta interesante aquí en cuanto al tema de lazos o mallas. ¿Qué es más útil? ¿Una malla que tenga muchos o que atraviese muchos elementos de circuito o una malla que atraviese pocos elementos de circuito? Pues depende, si son incógnitas uno prefiere las que tienen menos. Muy bien, ¿sí? Entonces ya ahí, por ejemplo, pensamos en la naturaleza del problema, ¿sí? Lo que dice el compañero. Si es una malla que está atravesada con incógnitas, es mejor no tomar ese camino. Muchas ecuaciones y muchas. Exacto. Muchas incógnitas. La idea es tener un camino que permita pues, atravesar más valores conocidos que desconocidos. Si es que es el caso que hay que hallar algo, ¿no? Porque de repente puede que no sea el caso de hallar algo, sino simplemente de estudiar Ver relaciones. sí, cómo se comportan ciertas cosas, ¿no? Pero para este caso particular, en un futuro sí es bueno saber que las mallas que tienen mejores datos conocidos
son mejores que los que tienen datos desconocidos. Más útil. Lo mismo los nodos, ¿no? En los que se tenga más información. Entonces esos son secretos que uno debe ir incorporando en su mente. Ubique siempre las mallas que tengan más información conocida, ¿sí? Ubique siempre los nodos que tengan información conocida. No hagan ecuaciones de puntos donde saben que no van a tener información. ¿Por qué digo eso? Porque pues en un parcial uno ve que los chicos tienen que digamos ecuaciones que no usaron en todo el parcial. ¿Para qué las sacaron? Perdieron tiempo ahí pensando. Y es un larguero. ¿Listo? Bien. Relaciones matemáticas. Ya hemos estudiado algunos elementos de circuito, cómo se conectan, así de grosso modo. Y digo que de grosso modo porque si viéramos un curso de topología en matemáticas, básicamente nos demoraríamos todo el semestre enseñando cómo se conectan elementos de circuito. ¿Sí? Pero como no es el alcance de este curso, lo que hacemos es mencionar cuáles son las formas topológicas más comunes y a partir de ahí hallar equivalentes. ¿Cuáles son las formas topológicas más comunes? Serie y paralelo. Para elementos de dos terminales. Porque también pueden haber formas topológicas para elementos de tres terminales, de 4, de 5, etc. ¿Listo? Bien. Cuando miramos relaciones matemáticas ya pasamos a tratar de entender cómo es que las variables de un circuito, de elementos de circuito que están involucradas, pues se relacionan entre sí. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra la pregunta interesante. ¿Cuáles variables tanto microscópicas como macroscópicas participan al inducir un circuito eléctrico? Entonces, nosotros nos gusta decir que las microscópicas, que las macroscópicas primero son las que yo mido, puedo medir y de alguna forma mido y obtengo rápidamente. Pero las microscópicas son las que de alguna forma habría que hacer un cálculo adicional, es decir, es una medida indirecta, no es directa, sino es indirecta y necesito de alguna forma como un procedimiento para obtenerlas. ¿Sí? Ustedes tienen un voltímetro y ¿qué miden ahí? Voltaje. De una, colocan un voltímetro y saben que ahí hay 110 voltios, 5 voltios, 1.5 voltios. Pero lo que no es directo medir y que está relacionado con el voltaje, no. El campo eléctrico es uno, ¿sí? Que está directamente relacionado con el voltaje. Y la otra es la carga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La corriente es directa de medir. Sí, es directa de medir, ¿cierto? ¿Y esta está relacionada con qué? Con carga. Está relacionada con carga, en efecto. ¿Y está relacionada con campo eléctrico? Depende de cómo la miremos, porque la corriente, los electrones tienen una naturaleza secreta, ¿se acuerdan que les dije? Como una identidad secreta, ¿sí? Y es esa forma espiritual que tienen los electrones y manifiestan algo que se llama el campo magnético, ¿no? Para este caso podríamos decir que está más directamente relacionada, o podría pensarse que está directamente relacionada con el campo magnético y el flujo magnético, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, ¿cuáles son variables macroscópicas? Estas que tenemos acá. Y estas son variables microscópicas, por así decirlo. Si es que se quisiera hacer una clasificación de las variables que participan al inducir un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, de ahí vienen otras derivadas, ¿no? Porque aquí yo puedo calcular resistencia, puedo calcular potencia, ¿sí? Y si tengo, por ejemplo, meto otra variable llamada el tiempo, pues puedo calcular energía. Trabajo eléctrico, ¿sí? Bien. ¿Por qué quiero llegar a eso? Porque la idea es encontrar relaciones matemáticas entre estas variables que estamos tratando de determinar, o que determinamos, o que estudiamos más que todo. De pronto en sus cursos más avanzados de campos
electromagnético, de teoría electromagnética, van a haber unas relaciones un poco más interesantes de estas variables, ¿sí? Las famosas leyes de Maxwell, ¿sí? Las 4 leyes de Maxwell, ¿sí? Y eso se ve pues para otros fenómenos electromagnéticos. Pero pues por el momento nosotros vamos a estudiar lo más sencillito, ¿sí? Las dos variables como más importantes en un circuito eléctrico son las conocidas como voltaje y corriente, ¿sí? ¿Qué es el efecto? ¿Qué es la causa y qué es la oposición? Desde el punto de vista fue lo que se preguntó este señor, ¿cómo? O sea, si yo causo algo, hay un efecto de esa causa y da como resultado una oposición. Yo le doy un puño a alguien. Esa es mi causa. La persona tiene un efecto. Pero en efecto, la persona no va a decir, ay, sí, deme. No, va a tener una oposición a que se presente ese acto. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Cositas de eso. Esa sería la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción igual y contraria. Aunque eso no es cierto en peleas, ¿no? Si usted me casca, yo lo casco más duro. Usted no cumpliría la ley de Newton, la tercera ley de Newton. Bien. Entonces, él estudió este fenómeno donde la causa para que haya un circuito eléctrico es la energía que yo le inyecto al circuito. Esto puede traducirse como voltaje. El efecto que se produce al inyectar yo electricidad a través de un elemento de circuito es la corriente, y en efecto los elementos del circuito se van a ver en algo que se llama una oposición a que le atraviesen electrones a través de sí, por así decirlo, ¿no? Entonces esa oposición es lo que se conoce como esa resistencia, ¿sí? Entonces hay una diferencia de potencial que es la causa, es decir, necesito una energía para que haya algo. Si no hay energía, no hay corriente, ¿sí? Hay un efecto que se produce debido a esa energía que es la corriente, y se produce una oposición del elemento de circuito, es del elemento de circuito a que lo atraviese la corriente. Esa oposición también podría traducirse como una especie de inercia, ¿sí? O más bien, todo el universo le gusta su zona de confort, le gusta el estado en el que se encuentra. Si no, pregúntense ustedes a las 5 de la mañana cuando tienen que despertarse, ¿por qué cuesta tanto trabajo levantarse? Porque uno se acostumbra a un estado, y para hacer ese cambio de estado, es decir, necesito inyectar una energía grande para poder cambiar de estado, que en este caso es levantarse. Hay gente que le llama fuerza de voluntad, y esa fuerza de voluntad es como el voltaje, ¿sí? O motivación, etc. ¿Listo? Muy bien. Este es un circuito básico donde tenemos una fuente, donde tenemos ya un elemento que tiene una propiedad de resistencia, ¿sí? Los elementos que mayoritariamente tienen como propiedad eléctrica la resistencia se conocen como resistores, ¿sí? Y la mayoría de los resistores pues sirven para aplicaciones más técnicas que otra cosa. Con eso, ¿qué quiero decir? Y una vez para que vayan entrando en que los resistores realmente no son netamente resistores puros. Hay cosas que tienen, hay resistores que tienen dentro de sí otros componentes, como por ejemplo capacitivos e inductivos, ¿sí? Por lo pronto vamos a ver de forma ideal que estos resistores solamente tienen resistencia interna, no más. ¿Sí? Bien. Entonces, en este circuito básico es lo que se basó este señor para tratar de entender cómo es que esa causa genera ese efecto debido a esta oposición. ¿Sí? Hay un dibujito en internet que es clave
claro lo de la resistencia, la ley de Ohm, ¿no? Es alguien que está empujando a alguien por un tubo, la corriente es que se está tratando de mover y hay alguien que está amarrando, ¿sí? Que no sé si lo puedo tener acá. Yo creo que ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto. Entonces, ley de Ohm. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? ¿Quién es la causa? Este está luchando para que este se mueva. Esa es la causa. El efecto es que este se mueva. ¿Sí? Y este está oponiéndose a que este se mueva. Eso es ley de Ohm. No es que ocurra así, ¿no? Sino que Ohm se dio cuenta que los elementos, antes de que existiera como tal la resistencia, no se sabía por qué la corriente fluía mejor en un lado que en otro. Y a partir de la ley de Ohm, ya de alguna forma se hizo la primera clasificación de conductores y no conductores. Los que tienen menor resistencia se pueden considerar como buenos conductores, los que tienen muy alta resistencia se pueden considerar como no conductres o aislantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y dice, miremos entonces un ejemplo de cómo se aplica la ley de Ohm. Si ya sabemos que la relación que hay entre voltaje, corriente y resistencia, voltaje, corriente y resistencia, esa es una de las cosas que colocan también en internet, la triada o el triángulo de ley de Ohm. Entonces, si yo quiero calcular voltaje, es el producto de I por R. Si yo quiero calcular corriente, es la división entre B sobre R. Si yo quiero calcular resistencia, es B sobre I. Para este circuito, para este ejemplo, perdón, fíjense que nos piden determinar la corriente producida, por lo que entonces I es la incógnita. Y nos da la información de cuál es la causa y cuál es esa oposición. Aquí podemos ver claramente que si I es la que tenemos que calcular, pues entonces hay que dividir 9 partido en la resistencia, que es 2.2 ohms, por lo que nos va a dar 4.09 amperios. ¿Esto es una alta resistencia o una baja resistencia? Esto se vuelve relativo a la que, o es respecto a al contexto en el que se esté moviendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de líneas de transmisión, 2.2 ohmios es una baja resistencia. Pero si nos estamos moviendo en electrónica y esta es la resistencia de los cables o puntas de un multímetro, es una muy alta resistencia. ¿Listo? Bien. Next. Calcule la resistencia de un foco de 60 vatios si el voltaje aplicado de 120 voltios produce una corriente de 500 miliamperios. Aquí, ¿qué tenemos que hallar? Resistencia. Por lo que entonces es B sobre I. ¿Cuánto fue el voltaje? 120. ¿Cuánto fue la corriente? 500 miliamperios. Por lo que entonces su resistencia es de 240 ohmios. ¿Para qué nos da la potencia? Pues porque es un foco de 60 vatios. Esos focos de 60 vatios ya no existen. O bueno, sí existen. No, esos ya no existen. Esos foquitos que eran así. Sí, de tungsteno. Que tenían como una especie de resistencia de tungsteno. Y que decía Sylvania 60. Eso ya está mandado a recoger.
Muy bien. ¿Alguien todavía tiene esos bombillos? ¿De tungsteno? Porque es diferente al de halógeno. El de tungsteno es el que tiene el filamentito. El de halógeno. Dime. Pero no esos LED, ¿no? No esos filamentos que venden LED, no, sino. Como un alambrito, correcto, sí. El problema con esto es que son demasiado ineficientes. ¿Qué significa ser ineficiente? Que la mayoría de energía que entra se pierde. Al menos un 80% de la energía que entra a un foco se pierde en forma de calor. Por eso esa joda calienta, ¿sí? Básicamente, exacto, para calentar el calor. Esa es una aplicación. No científica, pero funciona. Miren que la gente es creativa, ¿no? Porque si yo quisiera calentar algo que utilizo, una resistencia diseñada para calentar. Pero entonces no se debería calentar nada. ¿No sé qué? No se debería calentar nada. Ah, tiene doble función. Se ven y aparte de eso calienta. Ah, bueno, ajo. Listo. Muy bien. Next. Calcule el voltaje que debe aplicarse a través de un cautín, y mostraron esta figura, para establecer una corriente de 1.5 amperios a través de él, es cautín, si su resistencia interna es de 80 ohmios. Entonces, ¿qué necesito calcular? El voltaje. Por lo que entonces aquí tengo que multiplicar la corriente por la resistencia. ¿Cuánto es la corriente? 1.5. ¿Cuánto es la resistencia? 80. Luego entonces, para poder producir esa corriente, esa corriente necesito inyectarle 120 volts. Por eso digo, para poder producir esa corriente, porque la corriente es un ¿qué? Efecto. Necesito 120 volts. ¿Bien? ¿Todos conocen un cautín? ¿Quién no se ha quemado con un cautín? Muy bien. Si no se han quemado con un cautín, entonces les toca que lo usen hasta manual, que lo usen. ¿Listo? Muy bien. Esto creo que ya lo hemos visto, entonces no lo va a pasar, pues esto es definición de la polaridad de un resistor, ¿no? Nosotros definimos la vez pasada la polaridad y el sentido de la corriente de un elemento pasivo llamado resistor. Bien, este tiene como propósito definir qué es un elemento pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que hizo el tipo, ley de Ohm, el señor George Ohm? Pues comenzó a hacer una diferenciación hacer un experimento que permitiera inyectar diferentes voltajes para establecer diferentes corrientes. Es decir, inyectó varias causas para encontrar común el efecto. ¿Sí? De alguna forma trató de estudiar eso. O sea, ¿qué pasa si yo inyecto diferentes voltajes? ¿Por qué corriente se produce? Y él encontró esto, que a medida que inyectaba el voltaje, que digamos que producía o inyectaba una causa, le daba una causa a la resistencia, el efecto era igual, o sea, era proporcional, era directamente proporcional. Entonces, aquí pasa algo, ¿sí? Aquí pasa algo. Quiere decir que si esto ocurre es porque esto de acá es una constante, y esta constante le llamó resistencia. Esto en la vida real no es del todo cierto, es decir, esto no es que aquí va hasta el infinito y esa vaina va creciendo así como así, no. Ustedes saben que esto va a tener algo que se llama un límite, ¿no? Y los límites usualmente establecen, por así decirlo, las fronteras hasta donde podemos llegar en cuanto a las variables se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es ideal. Pero lo que sí podemos concluir es que si yo sigo inyectando voltaje, la corriente se va a ver en aumento proporcional a como yo inyecte el voltaje. Eso es lo que se conoce como ley de Ohm. Si comparo dos resistencias diferentes, o sea, dos elementos resistivos distintos, pues hay alguna que va a tener más oposición que la otra, ¿sí?
¿Y cómo se estudia eso? Que a menor voltaje o diferencia de voltaje, la corriente que lo va a atravesar es más alta en comparación con el voltaje que se hace para un elemento resistivo que es más resistivo, por así decirlo. En este caso, el efecto es mucho menor. Entonces, visto desde otro lado, fíjense este caso, ¿no? Entonces, en la primera, si yo aumento el voltaje de 0 a 5, el incremento de corriente es de cuánto? De 5, ¿cierto? Pero si yo aumento el voltaje de 0 a 5, en esta, el incremento de corriente es de cuánto? De 0.5. Entonces se puede decir que la corriente es mucho más, o sea, un elemento tiene menos resistencia cuando el cambio en voltaje produce una corriente más elevada, un cambio notable en la corriente. Eso es lo que significa ser, pues, más resistivo que otro elemento. ¿Bien? ¿Qué es lo que preferimos nosotros? ¿Elementos más resistivos o menos resistivos? Depende, ¿sí? No podemos colocar un elemento de alta resistencia para diseñar una plancha de cabello, por ejemplo, porque no va a calentar absolutamente nada. Necesitamos elementos de baja resistencia y de alta disipación térmica para, por ejemplo, producir hornos, planchas, etc. ¿Sí? Bombillos para empanadas. ¿Listo? Muy bien. Miremos este ejercicio que es tomado del Nilsson y que puede ser interesante. ¿Bien? ¿Qué tal para el inglés? Very good. Bueno, hagamos una traducción grosera de esto, aproximada. Pero lo que trata de decir aquí es que el voltaje y la corriente son medidos en los terminales de este dispositivo mostrado en esa figura. ¿Sí? Aquí hay un más y un menos, y aquí hay un PI, y aquí hay una corriente. Bueno, vamos a colocar más bien PD y hay una corriente D. Le coloco D de device, ¿okay? Le coloco I, PD de voltaje del device y I de corriente del device, porque pues device en inglés se encuentra así como un dispositivo, ¿sí? Bien, nos dicen que los valores de voltaje del dispositivo y corriente del dispositivo son colocados en esta tabla o son tabulados en esta tabla que tenemos ahí. Nos piden que construya un modelo de circuito o un elemento de circuito de este dispositivo que está dentro de la caja, o trate de hacer una aproximación de este elemento de circuito que está en esta caja. Bien, ¿qué tenemos acá? Voltaje del device y corriente del device. Bien, nos dicen que cuando le colocamos un voltaje de menos 40, la corriente es de menos 10. Nos dice que cuando colocamos un voltaje de menos 20, la corriente es de menos 5. Nos dice que cuando el voltaje es de 0, la corriente es de 0. Nos dice que cuando el voltaje es de 20, la corriente es de 5 y 40 es. Sospechosamente eso es lineal, ¿sí? Por lo que si es lineal, podemos de alguna forma inferir que el elemento de circuito pues tiene una propiedad muy marcada y la pendiente pues se parece a un elemento de circuito llamado resistor. Ahora toca calcular es cuánto es ese valor de resistencia que tiene ese elemento de circuito. ¿Cómo lo calcularía? La pendiente. Entonces ustedes podrían intentar calcular primero para verificar que esto realmente es una recta. Digamos, el procedimiento adecuado es hacer una regresión lineal. Esto sería lo adecuado, ¿no? Y mirar que esto sí es una recta. Ya comprobado que es una recta, entonces ¿qué es lo que se hace? Pues la pendiente de esa recta es la resistencia. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Para la próxima clase vamos a hacer ya la introducción de ley de equipos de corriente,
algo relacionado con nodos, ley de picos de voltaje relacionado con lazos o mallas, ley de división de corriente relacionada con corrientes en varias ramas y ley de división de voltaje que se relaciona con voltajes en una sola rama. Fin. Nos vemos entonces el miércoles. Perdón, el viernes.